¿Creías que el Titanic murió en 1912? Error. Esa noche helada en el Atlántico fue apenas el comienzo de su segunda vida. Una que ha estado llena de misterios, teorías delirantes, descubrimientos encubiertos y hasta tragedias modernas. Porque el Titanic no descansó en paz, y tal vez nunca lo hará. El 15 de abril de 1912, mientras la mayoría del mundo dormía ajena al horror, el barco más famoso jamás construido se partía en dos y desaparecía bajo las aguas gélidas del Atlántico Norte. En apenas 2 horas y 40 minutos, más de 1.500 personas murieron congeladas, ahogadas o atrapadas en su interior. El RMS Titanic se convirtió en leyenda, símbolo de la arrogancia humana y del precio de subestimar la naturaleza. Pero lo que nadie imaginó fue que ese no era su final. Aquel naufragio no enterró una historia, encendió una obsesión, una carrera por hallarlo y resucitarlo. Desde el primer día después del naufragio, comenzaron los planes. Las familias adineradas, como los Guggenheim o los Astor, querían recuperar el barco y lo que había dentro. Se contrató a la empresa Merritt & Chapman Derrick & Working Company para iniciar la búsqueda, pero pronto se enfrentaron con una verdad brutal. Nadie sabía exactamente dónde se había hundido ni cuán profundo estaba. En 1912, los buzos apenas podían bajar unos cientos de metros. El Titanic estaba a casi 4 kilómetros de profundidad y bajo una presión aplastante de 40 megapascales. Así que el proyecto murió, pero la obsesión apenas comenzaba. Décadas después, la fiebre del rescate volvió con más fuerza que nunca. Durante los años 60 y 70, las propuestas para flotar el Titanic iban de lo creativo a lo completamente absurdo. Una planteaba llenar el casco con pelotas de ping pong. Otra, rodearlo con nitrógeno líquido para congelar el agua alrededor y convertirlo en un iceberg flotante. También se propuso bombear toneladas de vaselina o cera caliente para hacerlo subir. Pero todas esas ideas se derrumbaron ante la misma pared: la física. A esa profundidad, cualquier objeto quedaría aplastado. Incluso las pelotas más resistentes no durarían ni un segundo. En ese ambiente lleno de teorías extravagantes y búsquedas fallidas, apareció Douglas Woolley, un excéntrico inglés nacido en Liverpool en 1936, que aseguraba ser legítimo dueño del Titanic. Sí, como lo oyes. Según Woolley, todo comenzó cuando era niño y escuchó a su tío contar que sus tías abuelas, Ellen y Sadie, iban a embarcar en el Titanic, pero cancelaron el viaje a última hora tras tener una premonición del desastre. El equipaje, sin embargo, sí abordó y se perdió con el barco. Esa anécdota marcó su vida. Décadas después, cuando la naviera White Star Line fue absorbida por Cunard y el nombre desapareció legalmente en los años 50, Woolley interpretó que los derechos sobre el naufragio quedaron vacantes. En 1981, presentó una reclamación formal ante la Junta de Comercio británica. Aunque su argumento fue ignorado, su historia se convirtió en una pieza más del rompecabezas mítico que rodea al Titanic. Pero no todo era fantasía. Algunos estaban dispuestos a jugarse la vida por encontrar el Titanic. Uno de ellos fue el petrolero tejano, Jack Cream, un verdadero personaje que antes había buscado el Arca de Noé y el monstruo del lago Ness. Entre 1980 y 1983, lideró 3 expediciones. En una de ellas, su sonar pasó encima del Titanic, pero no lo detectó. Una tragedia tecnológica. El golpe de gracia llegó en 1985, cuando el oceanógrafo y oficial de la Armada de Estados Unidos, Robert Ballard, dio con los restos del Titanic. Pero atención, no lo estaba buscando directamente. En realidad, estaba en una misión secreta de la Armada para encontrar 2 submarinos nucleares hundidos. Para encubrir esta operación, convenció a sus jefes de que también podría buscar el Titanic, y así obtuvo los permisos y fondos necesarios. Usando un robot submarino llamado Argos, Ballard aplicó un enfoque novedoso. En lugar de buscar el barco en sí, rastreó el campo de escombros, que era mucho más extenso. Bingo. El 1 de septiembre de 1985, a las 12:48 am, las cámaras captaron una caldera oxidada idéntica a las del Titanic. Un día después, apareció el casco. Había encontrado el naufragio más famoso de la historia. La noticia recorrió el planeta en minutos. Por primera vez en 73 años, el Titanic ya no era solo un recuerdo,
Era real, visible, palpable. Y entonces vino la siguiente ola: explorarlo, filmarlo y sí, empezar a sacar cosas. Entre 1986 y 1998, sumergibles como el francés Nautilus, el estadounidense DSV Alvin y el pequeño Jason Jr. realizaron decenas de inmersiones. Jason Jr. incluso descendió por la famosa escalera de primera clase, aún reconocible entre la ruina. Se recuperaron más de 4.000 objetos, desde platos de porcelana hasta candiles colgantes y pedazos del casco. Pero no todos estaban contentos. Ballard criticó duramente las expediciones comerciales. En 1996, RMS Titanic Inc. organizó un show mediático para subir una sección del casco de 20 toneladas. El intento fue un desastre. Las bolsas de flotación se rompieron y el pedazo se precipitó violentamente al fondo. Ballard lo llamó un carnaval. Otros lo compararon con un robo de tumbas. A la vez, el Titanic inspiró uno de los mayores éxitos cinematográficos de la historia. En 1995, James Cameron alquiló un buque ruso e hizo 33 inmersiones. Usó esas imágenes para crear su película de 1997, una épica que mezcló historia, romance y tragedia, y que arrasó en los premios Oscar. El Titanic, una vez más, resucitó, y esta vez en pantalla gigante. Pero mientras el público lloraba con Jack y Rose, el verdadero Titanic comenzaba a morir, de verdad. Las bacterias marinas lo estaban devorando. Se descubrieron microbios que se alimentaban de hierro, oxidando lentamente la estructura del barco. Las barandillas comenzaron a colapsar. Un estudio conjunto entre Canadá y España predijo que para 2037 el Titanic podría desaparecer por completo. Eso no detuvo a los exploradores modernos. En 2021, la empresa OceanGate comenzó a ofrecer viajes turísticos de alto riesgo a bordo del diminuto sumergible Titán, una cápsula experimental diseñada para llegar a los restos del Titanic. El precio de la aventura, $250.000 por persona, una fortuna por la oportunidad de bajar casi 4 kilómetros bajo el océano y observar con tus propios ojos los restos del transatlántico más famoso de la historia. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo. El 18 de junio de 2023, durante una de esas expediciones, el Titán implosionó debido a la aplastante presión del océano, matando instantáneamente a los 5 ocupantes, incluido su piloto y CEO, Stockton Rush. El accidente conmocionó al mundo entero y encendió una nueva polémica. ¿Hasta qué punto el turismo extremo justifica poner vidas en riesgo? Tras la tragedia, OceanGate suspendió todas sus actividades y el turismo hacia el Titanic quedó otra vez en suspenso. Hoy, los restos del Titanic siguen en el fondo del mar, bajo un silencio espeso y una presión que haría polvo a cualquier objeto común. Están cubiertos por sedimentos, bacterias y memorias. A su alrededor se ha formado un ecosistema único, alimentado por el hierro que se disuelve lentamente en el océano. Lo que fue una catástrofe humana, hoy es una fuente de nutrientes para la vida marina. La empresa RMS Titanic Inc., que posee los derechos del salvamento, ha anunciado que detendrá sus expediciones hasta que se esclarezca la tragedia del Titán. Mientras tanto, museos de todo el mundo exhiben los artefactos rescatados, desde chalecos salvavidas hasta un trozo de alfombra de camarote. Hay quienes quieren más y otros que piden cerrar el capítulo de una vez por todas. Entonces, ¿qué hacemos con el Titanic? ¿Lo seguimos explorando? ¿Lo preservamos como monumento submarino? ¿O dejamos que la naturaleza lo borre poco a poco? Sea cual sea la respuesta, algo es seguro. El Titanic no murió en 1912. Murió, y luego volvió a vivir muchas veces. Como mito, como obsesión, como advertencia, y como espejo de nuestra propia fascinación por lo irrecuperable. Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?